pero de nada me servía quedarme parado delante de los espinos, respirando su olor invisible y fijo, presentándosele a mi pensamiento que no sabía lo que hacer con él, perdiéndole y volviendo a encontrarle, entregándome al ritmo que lanzaba sus flores, ya a un lado, ya a otro, con gozo juvenil e intervalos inesperados, como algunos intervalos musicales, ofrecíame indefinidamente la misma seducción, con profusión inagotable, pero sin dejarme ahondar más adentro, como esas melodías que se cantan y se cantan sin penetrar nunca su secreto. Íbame de su lado un momento para tornar a ellas con fuerzas frescas. Perseguí en el talud, que por detrás del seto sube casi vertical hacia el campo, a alguna amapola extraviada, a algún aciano rezagado que decoraban la escarpa con sus flores, como la orla de un tapiz donde aparece diseminado el tema rústico que luego triunfará en todo el paño. Unas cuantas solo, espaciadas, como esas casas aisladas que ya anuncian la proximidad de un poblado, me anunciaban la vasta extensión donde estallan los trigos y se rizan las nubes, y una sola amapola, que izaba en lo alto de sus jarcias y entregaba al azote del viento su llama roja, por encima de su boya negra y grasa, me aceleraba el latir del corazón, como al viajero que al ver en un terreno bajo la primera barca varada que está arreglando un calafate, grita: ¡el mar!, antes de ver el agua. Luego me volví a los espinos, como se vuelve a esas obras maestras, creyendo que se las va a ver mejor después de estar un rato sin mirarlas. Pero de nada me servía hacerme una pantalla con las manos para no ver otra cosa, porque el sentimiento que en mí despertaban seguía siendo oscuro e indefinido, sin poderse desprender de mí para ir unirse a las flores, las cuales no me ayudaban a aclarar mi sentimiento, sin que yo pudiera pedir a otras flores que lo satisfacieran. Entonces, entregándome a esa alegría que se siente al ver una obra de nuestro pintor favorito que difiere de las que conocemos, o cuando nos ponen delante un cuadro que solo habíamos visto antes esbozado en lápiz, o si un trozo de oído en piano se nos aparece revestido de la coloración orquestal, mi abuelo me llamaba y señalándome el seto de Tansonville me decía: «Mira, tú, que tanto te gustan los espinos, mira ese espino rosa, qué bonito es». Y, en efecto, era un espino, pero este de color rosa y aún más hermoso que los blancos. También estaba vestido de fiesta religiosa, las únicas festividades verdaderas, porque no hay un capricho contingente que las aplique como las fiestas mundanas a un día cualquiera, que no está especialmente consagrado a ellas y que nada tiene de esencialmente festivo, pero más ricamente vestido, porque las flores pegadas a la rama, unas encima de otras, sin dejar ningún hueco sin decorar, como los pompones que adornan los callados de estilo rococó, eran de color y por consiguiente de calidad superior, según la estética de Combray y a juzgar por la escala de precios de la tienda de la plaza o de casa de Camín, donde los dulces de color de rosa costaban más caros. También a mí me gustaba más el queso de crema de color rosa, en el que me dejaban mezclar fresas, y precisamente aquellas flores habían ido a escoger uno de esos tonos de cosa comestible o de tierno realce de un traje para fiesta mayor, colores que se presentan a los niños con la razón de superioridad y por eso les imponen con mayor evidencia su belleza, conservando siempre para los ojos infantiles algo más vivo y natural que los demás colores, aunque ya hayan comprendido que no prometían nada a su golosina y que no los había escogido para ellos la modista. Y yo, a verdad, enseguida tuve la sensación, lo mismo que delante de los espinos blancos, pero aún con mayor asombro, de que la intención de festividad no estaba traducida en aquellas flores de modo ficticio y por un arte de industria humana, sino que era la naturaleza misma la que espontáneamente le había dado expresión con la sencillez de una comercianta de pueblo que trabaja en un altarcito del Corpus, recargando el arbusto con sus rositas sobremanera tiernas
y de un carácter de Pompadour de provincia. En lo alto de las ramas, como otros tantos tiestecillos de rosales revestidos de papel picado, de esos que en las fiestas mayores adornan el altar con sus delgados husos, pululaban 1000 capullitos de tono más pálido que, entreabriéndose, dejaban ver, como en el fondo de una copa de mármol rosa, ágatas sangrientas, y delataban aún más claramente que las flores la esencia particular e irresistible del espino, que dondequiera que eche brote o florezca, no sabía hacerlo más que con un color de rosa, intercalado en el seto, pero diferenciándose de él, como una jovencita en traje de fiesta entre personas deseadas que se quedarán en casa, ya preparado para el mes de María, del que parecía estar participando, brillaba sonriente, con su fresco vestido de rosa, el arbusto católico y delicioso. El seto dejaba ver en el interior del parque un paseo que tenía a los lados jazmines, pensamientos y verbenas, entremezcladas con alelíes que abrían su fresca bolsa de un rosa fragante y pasado como cuero de Córdoba. En la arena del centro del paseo, una manga de riego, pintada de verde, iba serpeando, y en los sitios donde tenía agujeros lanzaba por encima de las flores, cuyo aroma impregnaba con su frescura el abanico vertical y prismático de sus gotillas multicolores. De repente me paré, sin poder moverme, como sucede cuando vemos algo que no solo va dirigido a nuestro mirar, sino que requiere más profundas percepciones y se adueña de nuestro ser entero. Una chica de un rubio rojizo que, al parecer, volvía de paseo y que llevaba en la mano una azada de jardín, nos miraba alzando el rostro salpicado de manchitas de color de rosa. Le brillaban mucho los negros ojos y, como yo no sabía entonces, ni he llegado luego a saberlo, reducir a sus elementos objetivos una impresión fuerte, como no tenía bastante de eso que se llama espíritu de observación para poder aislar la noción de su color, por mucho tiempo, cuando pensé en ella, el recuerdo del brillo de sus ojos se me presentaba como de vivísimo azul porque era rubia, de modo que quizá si no hubiera tenido ojos tan negros, cosa que tanto sorprendí al verla por vez primera, no me hubieran enamorado en ella tanto como me enamoraron, y más que nada sus ojos azules. La miré primero con esa mirada que es algo más que el verbo de los ojos, ventana a que se asoman todos los sentidos, ansiosos y petrificados, mirada que querría tocar, capturar, llevarse el cuerpo que está mirando y con él el alma, y luego, por el miedo que tenía de que de un momento a otro mi abuelo y mi padre vieran a la chica y me mandaran apartarme y correr un poco delante de ellos, la miré con una mirada inconscientemente suplicante que aspiraba a obligarla a que se fijara en mí, a que me conociera. Dirigió ella sus pupilas delante de ella primero y luego hacia un lado para enterarse de las personas de mi padre y de mi abuelo, y sin duda sacó de su observación la idea de que éramos ridículos, porque se volvió y, con aspecto de indiferencia y desdén, se puso de lado para que su rostro no siguiera en el campo visual donde ellos estaban, y mientras que sin haberla visto siguieron andando dejándome atrás, ella dejó que su mirada se escapara hacia donde yo estaba, sin ninguna expresión determinada, como si no me viera, pero con una fijeza y una sonrisa disimulada que yo no pude interpretar con arreglo a las nociones que me habían dado de lo que es la buena educación, más que como prueba de un humillante desprecio, y al mismo tiempo esbozó con la mano un ademán burlón que cuando se dirigía públicamente a una persona desconocida no tenía en el pequeño diccionario de buenas maneras que yo llevaba conmigo más que una sola significación, la de insolencia deliberada. «Vamos, Gilberta, ven aquí. ¿Qué es lo que estás haciendo?», gritó con voz penetrante y autoritaria una señora de blanco que yo no había visto y que tenía detrás, a alguna distancia, a un señor con traje de dril, para mí desconocido,
el cual me miraba con ojos saltones, y la chica dejó de sonreír. Bruscamente cogió su azada y se marchó, sin volverse hacia mí, con semblante dócil, impenetrable y solapado. Y así pasó por junto a mí ese nombre de Gilberta, dado como talismán, con el que algún día quizás podría encontrar a aquel ser que, por gracia suya, ya se había convertido en persona, cuando un momento antes no era más que una vaga imagen. Y así pasó, pronunciado por encima de los jazmines y de los alelíes, agrio y fresco como las gotas de agua de la manga verde, impregnando, irisando la zona de aire que atravesó y que había aislado, con todo el misterio de la vida de la que le llevaba, ese nombre que servía para que la llamaran los felices mortales que vivían y viajaban con ella, y desplegó bajo la planta del espino rosa y a la altura de mi hombro la quinta esencia de su familiaridad, para mí dolorosa, con su vida, con la parte desconocida de su vida, en donde yo no podía penetrar. Por un instante, mientras nos íbamos alejando y mi abuelo murmuraba: «Es infeliz de Swann. ¿Qué papel le hacen representar? Se arreglan para que se vaya y pueda ella quedarse sola con su Charlus, porque es él, ¿sabes? Le he conocido. Y esa niña, viéndolo todo». La impresión que en mí dejara el tono despótico con que habló a Gilberta su madre, sin que ella replicara, me la mostró como obligada a obedecer a alguien, no siendo ya superior a todo, y calmó mi pena, me tornó la esperanza y disminuyó mi amor. Pero pronto ese amor volvió a elevarse de nuevo dentro de mí como reacción con que mi humillado corazón quería ponerse al nivel de Gilberta o rebajarla a ella hasta mi corazón. La quería, lamentaba no haber tenido tiempo e inspiración para ofenderla, para hacerle daño, para obligarla a que se acordara de mí. Me parecía tan bonita que con gusto hubiera vuelto sobre mis pasos para gritarle, encogiéndome de hombros: «Es usted feísima, ridícula, repulsiva». Y entre tanto me iba alejando, llevándome para siempre como tipo primero de la felicidad inaccesible a los niños de mi clase, por leyes naturales, imposibles de violar, la imagen de una chiquilla rubia, con el cutis lleno de manchitas rosas, que tenía una azada en la mano y se reía, dejando escaparse hacia mí prolongadas miradas inexpresivas y solapadas, y ya el encanto con que su nombre había aromado aquel lugar junto a las plantas de espino rosa en que le oímos ella y yo al mismo tiempo, iba a ganar, a impregnar, a perfumar todo lo que la rodeaba, sus abuelos, que los míos tuvieron la dicha inefable de tratar, la sublime profesión de agente de cambio y el penoso barrio de los Campos Elíseos donde ella vivía, en París. «Leoncia», dijo mi abuelo al volver, «me hubiera gustado que estuvieras con nosotros hace un momento. No conocerías Tansonville. Si me hubiera atrevido, te habría cortado una rama de espino rosa, de esos que te gustaban tanto». Mi abuelo siempre contaba nuestros paseos a mi tía Leoncia, en parte para distraerla y en parte porque no había perdido toda esperanza de que llegara a salir alguna vez. Le gustaba mucho en tiempos esa posesión y, además, las visitas de Swann fueron de las últimas que recibiera cuando ya tenía cerrada la puerta a todo el mundo. Y lo mismo que cuando Swann venía ahora a preguntar por ella, porque ella era la única persona de casa a quien Swann quería seguir viendo, le mandaba decir que estaba cansada, pero que le dejaría subir otro día. Así aquella noche contestó: «Sí, un día que haga bueno iré en coche hasta la puerta del parque», y lo decía sinceramente. Le hubiera gustado ver a Swann y ver Tansonville, pero con solo el deseo se le agotaban las fuerzas y ya no le quedaban para llevarlo a realización. A veces el buen tiempo la reanimaba un poco, se levantaba, se vestía, pero el cansancio llegaba antes de que hubiera salido a la otra habitación y pedía de nuevo la cama. Y es que para ella ya había empezado, más pronto de lo que suele llegar, ese gran abandono de la vejez
que está preparándose a morir, que se envuelve en su crisálida, dejación que se puede advertir allá al fin de las vidas que se prolongan mucho, hasta entre amantes que se quisieron profundamente, entre amigos que estuvieron unidos por los más generosos lazos y que al llegar un año dejan ya de hacer el viaje o la salida necesarios para verse, no se escriben y saben que no volverán a comunicarse en este mundo. Mi tía sabía muy bien, sin duda, que nunca más vería a Swann, que no volvería a salir de su casa, pero esa reclusión definitiva hacíasela cómoda la misma razón que, según nosotros, debiera serle más dolorosa, y es que aquella reclusión se le imponía la disminución, perceptible para ella cada día que pasaba, de sus fuerzas, y que al convertir todo acto y movimiento en cansancio o en sufrimiento, revestían a la inacción, al aislamiento y al silencio de la suavidad reparadora y bendita del descanso. Mi tía no fue a ver el seto de espinos rosa, pero yo preguntaba a cada momento a mis padres si no iba a ir, si antes iba a menudo a Tansonville, para hacerles hablar de los padres y los abuelos de la señorita de Swann, que me parecían seres enormes como los dioses. Ansiaba oír ese nombre, para mí casi mitológico, de Swann, cuando hablaba con mis padres, y no me atrevía a pronunciarle yo, pero arrastraba a mis padres a temas de conversación concernientes a Gilberta y a su familia, referentes a ella, y que no me dejaban muy aislado de ella, y de pronto obligaba a mi padre, haciendo como que me creía que el cargo que tuvo mi abuelo ya le había tenido otra persona de la familia, o que el seto de espinos rosa que quería ver la tía Leoncia estaba en terrenos comunales, a rectificarme, diciéndome como espontáneamente y para corregirme: no, ese cargo le tenía el padre de Swann, el seto es del padre de Swann. Y entonces yo volví a respirar, porque ese nombre, que en el momento de oírle me parecía más lleno que ninguno, porque tenía la pesantez de las muchas veces que yo le había pronunciado antes mentalmente, al posarse en el lugar de mi alma en que siempre estaba escrito, pesaba hasta ahogarme. Causábame un placer que me daba vergüenza haberme atrevido a solicitar de mis padres, porque era un placer tan grande que, sin duda, debió costarles mucha pena el dármele, y eso sin ninguna compensación, porque para ellos no era placer ninguno. Así que, por discreción, desviaba la conversación y también por escrúpulo de conciencia. Todas las raras seducciones que para mí adornaban el nombre de Swann las encontraba en ese nombre cuando ellos le pronunciaban. Y entonces se me figuraba de pronto que mis padres no podían por menos de sentir también esas seducciones que se colocaban en mi punto de vista, que a su vez advertían mis sueños, los absorbían, los hacían suyos, y me sentía tan apenado como si hubiera vencido y depravado a mis padres. Aquel año, cuando mis padres, un poco antes que de costumbre, decidieron la fecha de vuelta a París, la mañana del día de salida me rizaron el pelo para retratarme, pusiéronme con mucho cuidado un sombrero nuevo y me vistieron una casaca de terciopelo. Mi madre estuvo buscándome por todas partes y, por fin, me encontró llorando a lágrima viva en el atajo que va a Tansonville, despidiéndome de los espinos, abrazando sus punzantes ramas y pisoteando mis papillotes y mi sombrero nuevo, como una princesa de tragedia a quien pesaran sus vanos atavíos sin la menor gratitud para la persona que con tanto cuidado me había hecho los lazos y me había arreglado el peinado. Mi llanto no conmovió a mi madre, pero no pudo retener un grito al ver mi sombrero aplastado y mi casaquita estropeada. Yo no le oía. «Pobres espinitos míos», decía yo llorando. «Vosotros no queréis que yo esté triste, no queréis que me vaya, ¿verdad? Nunca me habéis hecho nada malo, os querré mucho siempre». Y secándome las lágrimas, les prometía para cuando fuera mayor no imitar la insensata vida de los demás hombres, y al llegar los días de primavera, aunque estuviera en París,
salir al campo a ver los primeros espinos en vez de hacer visitas y escuchar tonterías.